Hola, hola a todos y todas. Veo que ya estáis algunos ahí en el chat. Decidme si se me oye bien, por favor. Lo primero. Hola Patricia, hola Vanesita, hola Isabel. Decidme si se me oye. Hola Peter. Dale, pibe. Desde Argentina, imagino. Decidme si se oye bien, chicos y chicas, por favor. A ver si alguien contesta. Sí, se escucha. ¿Todo bien? ¿Se oye bien? Vale, perfecto. Bienvenidos y bienvenidas. Estoy súper contento de arrancar con ese directo. Es el primero del año y el primero en general. Entonces, ese directo tiene un poco la idea. Antes de todo, tenemos dos invitados que ahora lo voy a introducir. Son una pareja de Mallorca que están en Tailandia. Yo también me encuentro en Tailandia en ese momento, pero en otro lugar. Y ellos están en el sur y yo estoy en el norte. Y entonces, creo que fue a raíz del documental Laos, un estado de ánimo que ellos me vieron en el documental, entonces a raíz de esto pues encontraron mi canal y nos conocíamos. Entonces ellos me pidieron un asesoramiento para su viaje a Laos, que es de aquí a unos días van a ir a Laos. La cámara se para a veces, pero todo ok. Ah, esto sí que debe ser la conexión, lo siento. Entonces habíamos pensado, después de tener una conversación donde yo le asesoré sobre ese viaje, pensé, bueno, hubiéramos podido hacerlo en directo. Entonces decimos, bueno, da igual, lo hacemos en directo. De hecho, os lo voy a presentar ahora mismo, a ver si se ven. Hola, Bruno y Hola. Claudia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Todo bien, genial. Qué moreno con esa luz oscura. Yo Es lo que estoy en la es lo que- clásica habitación de hotel, ¿no? De un motel por ahí, ¿sabes? Sí, totalmente. Igual, nosotros estamos aquí en una esquinita, pero habitación de hotel igual, de este tipo de viajes. Bueno, Isabel, ¿estáis leyendo en el chat vosotros? Sí, vemos Lo los leemos. comentarios. Vale, Eso sí Isabel está. os está escribiendo. Vale. Entonces, bueno, la idea, vosotros que os estáis conectando, es que vamos a compartir un poco la conversación con Bruno y Claudia y me gustaría que en algún momento vosotros podéis intervenir con vuestras preguntas o cualquier cosa que queréis agregar. Entonces, os daremos espacio a vosotros también a tiempos distintos, ¿no? Entonces, un poco para romper el hielo, antes de todo, se me ha olvidado decir que Bruno y Claudia han cogido un año sabático, se dice, ¿no? Sabático. Así es. Extendible. Se puede extender. Se Entender, podría sí. extender, sí. Espero que sí. Y entonces están dando vuelta por el sureste asiático, ahora están en Tailandia, como os dije antes, de aquí a unos días van a ir a Laos. Entonces, para romper el hielo, tengo una preguntita para vosotros, después quizá vosotros tenéis alguna para mí. Perfecto. Entonces, quería preguntar, ¿qué es lo que más os emociona, ya que os veo bastante emocionado, de vuestro viaje y cómo surgió el interés por Laos? ¿Quieres empezar tú? Pues creo que parte de lo que nos emociona es descubrir un nuevo país que no es tan conocido. Por eso también dimos contigo, porque hay otros países como Tailandia, Vietnam, que son más turísticos y nosotros, al final, no sé si porque venimos de una isla muy turística, nos gusta escapar un poco de esas multitudes y conectar más con la cultura local y aprender, sobre todo, de la gente local y no estar rodeado de turistas. Entonces, nos emociona, yo creo que un poco eso, nos emociona y nos pone nerviosos el llegar a un país ¿Sí? nuevo. Sí, un poco. Bueno, Ahora sí, sí. ese nerviosismo es bonito, es un estado de excitación, es muy De bonito, no ya lo saber a lo que conozco te yo. vas a enfrentar, pero a la vez es lo Es que guapo. es lo de viajar. Tengo que añadir también que nuestro primer viaje, llevamos 10 años juntos, nuestro primer viaje fue hace 7 años a Tailandia, que fue un viaje de 2 meses, el cual, claro, viniendo de Europa, nos dio una visión de un mundo de valores, de sonrisas, de que el prójimo pues está ahí y no es, no sé,
no es tan impersonal como el mundo de donde venimos. Y Occidente, ¿no? la calidez de la gente, sobre todo las sonrisas. O sea, eso es lo que más a mí pues me quedó y pues decidimos este año pues ampliarlo a todo el sudeste asiático. Qué bien. ¿Y cómo llegaste a mí a través del documental, verdad? Y porque Sí. buscaba información sobre Laos. Efectivamente. Que por cierto te quería dar la enhorabuena, Johnny, porque Los dos. ese documental está hecho con mucho amor y Sí. se nota. Como cada uno de tus videos, como cada uno de tus videos. Tu canal de Muchas YouTube para gracias. nosotros fue como, desde el primer video que vimos, que fue el documental, fue realmente como nosotros vivimos los viajes, o sea, con respeto hacia la cultura, hacia el país donde uno está, siempre con respeto, con cariño y sobre Queriendo todo con una aprender. sonrisa por delante. Muchas Y gracias, se agradece mucho. Se agradece mucho porque antes que entrábamos en conexión estábamos empezando a hablaros nosotros un poquito y os estaba comentando de la cantidad de trabajo que genera este proyecto, es inmenso. Y yo me encuentro muchas veces, bueno, llevo publicando mis vídeos desde febrero, hace un año. Pero claro, para publicarlo en febrero empecé en el septiembre anterior. Es todo como muy... Ahora estoy grabando cosas que se publicarán a partir de junio, durante todo el año, porque es la única manera que puedo gestionar por el momento este proyecto, ¿no? Y la entrega es tan grande de que es que estás como en una... ¿Cómo se llaman estas ruedas muy grandes de las ferias? Que estás arriba girando. Noria. Dice, no miro abajo porque es que tengo que seguir. Es mucho trabajo. Adelante. Entonces, cuando se encuentran personas como vosotros o comentarios en el canal, gente que me escribe, me da mucha motivación. Y reconozco que es algo que he oído de otras personas cuando dicen, y nunca había entendido el valor que tiene, pero lo tiene mucho. Porque es mucho esfuerzo, ¿no? Mucha ilusión, pero claro, a veces cuando encuentro una persona que resuena contigo, dice, hostia, no estoy loco a lo mejor. Claro, no, para nada. Somos varios locos aquí. Somos y unos más, cuantos. invitamos a todas las personas que están en el directo pues a suscribirse al canal de Andar la Vida. Por cierto, voy a querer atenderlo un poco. Vamos a estar un poco con vosotros, un poco con ellos. Uno a uno quiero agradecer a la presencia. Bueno, ya Vanesita, ya la saludé. Isabel, no estoy seguro quién es, porque me sabe mal, pero, por ejemplo, la persona que me escribió en los comentarios en el canal, a veces tienes un nombre distinto o no sé reconocer. Pero decirme, así me acostumbro a reconoceros. Patricia Esteban, bienvenida. Peter, bienvenido también. Félix, amigo. Ese es un amigo alemán que está viajando eternamente. Él no tiene un año sabático, tiene una vida sabática. Y no habla español, pero lo conocí aquí en Tailandia. Isabel es vosotros sois su sobrino, me parece, ¿no? Hay un XD, bienvenido o bienvenida. Ignacio, saludo de Privilegio. ¿Es un lugar? Es No sé. Privilege, la empresa donde yo soy, bueno, donde estaba trabajamos. trabajando. Vale. Bienvenido, Sí. Ignacio. Ana dice, hola chicos, qué lindo veros. Bienvenida, Ana. Luego está Ale Alfaro. Buenos días desde Uruguay. Ya tengo pasaje en septiembre para Laos, donde estaré 20 días. Ahora les hago alguna pregunta. Perfecto, Ale. Fenomenal. Mica Vicos. Saludo de Gradamel. Bienvenido, Fran. Mica. Un beso, Fran. Grande para ti. Bienvenida, Clau. María José, lindo veros, tan sonriente. Bienvenida también. Víctor. Víctor es uno de esos buenos, ¿eh? Está muy presente. Bienvenido, Víctor. Gracias. Javier, saludo desde España. Bienvenido, Javier. Ana Raimundo desde Uruguay. Porque tú eres, Bruno, de Uruguay, ¿verdad? Sí, yo soy nacido en Uruguay, pero llevo media vida en España. Tengo 35 años y desde los 17 vivo en Mallorca, pero soy de Uruguay. Sí. Vale. Trabaré Odone, bienvenido. Trabaré. Te saluda a ti, Brunito. Ya mi tía también. Entonces, preguntarme algo vosotros. Vamos a hacer un rebote un poquito. Hola, Lenita. Perdona. Desde Venezuela. Es lo que tiene el directo. Guapa. Dime. Perdona.
quería preguntarte, ¿por qué Laos? ¿Cómo empezó todo? Laos empezó porque estaba leyendo... A ver, yo soy un seguidor de un escritor italiano que se llama Tiziano Terzani, que era un periodista de guerra. Murió hace unos cuantos años, pero fue a vivir 30 años en Asia, tratando de... Pues, trabajaba con periódico europeo y estuvo presente en la guerra de Vietnam, todo el tema de Camboya, la caída del comunismo en China, en Rusia. Vivió toda esa 3 décadas fuerte, ¿no? Wow. Y me gustó mucho sus libros porque habla de sus viajes y me identifiqué mucho. Entonces, un día leyendo un libro suyo que viajaba por Laos, no sé por qué se me encendió una bombillita. ¡Pim! Entonces, Laos, ¿dónde está Laos? Y empecé a buscar. Entonces, recuerdo que a las 2 semanas estaba en Laos, después de haber leído eso. Fue como todo muy de impulso. Y fue en el 2018 y pasó algo. Fui solo en el norte un poco más de un mes, no mucho. Y no sé cómo fue, porque yo nunca había producido un documental en mi vida, jamás. Yo solo he hecho música, soy productor musical y guitarrista, siempre me he dedicado a la música. Y no sé cómo fue que digo, voy a hacer un documental, es que no sé cómo fue. Fue así. Entonces volví a Laos en el 2019 para investigar un poco más sobre, bueno, cómo lo voy a hacer. Y he tratado de reunir información y personas que se comprometían para rodar, para grabar. Y luego volví a grabar. Entonces eso fue en enero 2020, justo antes del COVID-19. Entonces grabé durante el mes de enero todo el documental, bueno, hasta mediados de febrero, y volví y el COVID me encerró en casa, pero se pudo editar y estuvo congelado como 2 años el documental, porque no quería despreciarlo, o sea, estuvo allí cerradito. Entonces yo estaba como con el alma cerrada y digo, bueno, ¿qué hago yo con ese hijo mío, no? Y hasta ese momento mi idea era hacer el camino convencional que se hace siempre con los documentales, que es buscar festivales, reunir información, a ver si a la gente le gusta, y luego quizás llegar a alguna plataforma digital, televisión. Y empecé ese camino y lo presenté en algún festival, tuvo muy buena respuesta en Barcelona, en algún cine también, muy bonito. Pero luego cambié de idea y me di cuenta, entrando un poco en este mundo, de que el material, de alguna manera, no lo hubiera podido trabajar como yo hubiera querido. O sea, una vez que tú entras en contrato con ese tipo de agencias y tal, claro, el documental, sí, y eso no me gustó mucho. Entonces pensé, voy a romper todo esto, hago un canal y lo pongo allí, ¡pam! No sé, y hice esto. Entonces, a raíz de esto, digo, bueno, lo que voy a hacer es seguir viajando y hacer capítulos semanales y lo que estoy haciendo. Lo he dicho todo. No, y es que además, es que se nota un amor, una pasión por Laos, que por eso también tenía esa duda de cómo había empezado todo. Esto es como empezó. Luego lo que sucedió es algo mucho más profundo. Es como... Y me alegro mucho que vais a ir a Laos, porque cuando tú entras en Laos, verás, como notarás, pero es instantáneo, es un cambio. Ya estás en Laos. Y es algo que no se puede explicar. Es como yo llamo el documental, es un estado de ánimo, es más que un país. Sí, entonces, ¿cómo explicar un sentimiento que tienes que vivir? Laos tiene ese estado que es muy agradable. Tenemos muchas ganas. Ya nos quedan unos días. En comparación con Tailandia, que tú has estado tanto en ambos países, Johnny, o sea, ves a Tailandia más occidentalizada, por así decirlo, de lo que sería Laos. Sí, seguramente eso es verdad. Aunque en Tailandia, cuando te mueves de los centros urbanos, estás... Sí, estás en una naturaleza increíble también. Ha diferencia por ejemplo, en Tailandia en estos 7 años, que cada vez está más occidentalizada. Bueno, al final la tecnología lo abre todo mucho y entonces tienes con Grab, Uber, o sea, está como muy fácil. Tailandia. Tailandia, te refieres. Sí. No sé si Laos todavía no ha llegado a ese punto. No. Yo creo que
si nosotros cogemos Laos, Camboya, Vietnam y Tailandia, creo que Laos es el único país donde queda aún un gran espacio del sureste asiático auténtico, gran parte, pero está cambiando. Vais a ver como Luang Prabang, por ejemplo, y otros lugares, no mucho. Ahora hay una línea de tren que une Tailandia con China y pasa por el norte. Eso está produciendo unos cambios increíbles y otras cosas. Pero en general, los sitios donde os he aconsejado ir, vais a ver el Laos auténtico. Sí, sí, sí. De hecho, era una de las... Perdón. Sí, dime. Era una de las cosas que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo veías el futuro de Laos? Por ejemplo, el tren que ha hecho China. Lo veo mal. Yo creo que yo me considero afortunado, y vosotros también, supongo, de poder seguir viendo esa parte de Laos, porque se seguirá. Es muy lamentable decirlo y es muy triste verlo. Pero ya en 2018 ya era distinto. Ya ha cambiado. Imagina, sí, está cambiando rápidamente. Ahora están hablando también de hacer otra línea horizontal en el centro de Laos que une Tailandia con Vietnam, de tren. Esas cosas cambian mucho la cultura. Cambian todo. Pero bueno, todavía estamos a tiempo de vivir unas décadas. Estamos a tiempo. ¿La chica es vietnamita? Te preguntan. Supongo que no creo, ¿no? No es vietnamita. ¿Y vosotros qué esperáis de Laos? ¿Qué es lo que realmente buscáis? ¿Lo sabéis? ¿O? Estamos abiertos, yo creo. Al final el viajar es lo que la vida depare. Pero sí esa autenticidad de la que hablábamos. Esa esencia de conocer la cultura, de ver algo único, por decir de alguna forma. Auténtico, ¿no? Entonces, pues no sé, esperamos eso, sorprendernos y que la vida nos sorprenda. Yo personalmente lo que busco del viaje es crecer como persona. Crecer como persona. Creo que viajar abre la mente, el ver otras culturas, el ver cómo vive la gente sin la necesidad de tanto materialismo, ¿no? Como uno con poco puede ser muy feliz. Y incluso se ve en Europa con mucha gente, con mucho y que no llegan a la felicidad que llegan aquí con lo básico, ¿no? Innecesario. El hecho de agradecer un colchón, el hecho de, no sé, cosas básicas que damos por hecho muchas veces y eso, el crecer como persona y eso sobre todo. Eso es lo que yo busco del viaje. Sí. Mira, hoy estaba hablando con un amigo, Félix, que está aquí en el chat, de una anécdota que quizás os voy a contar, que como hablamos de valores y de temas de ese tipo, que el año pasado hay muchas cosas que me han sucedido a nivel humano en Laos que me han, cambiado de alguna forma, hecho crecer y aprendido cosas, ¿no? Y esta fue muy impactante para mí, porque estaba yo en el extremo norte, muy cerca de China, en un pueblo, en una montaña, en Pongsali, donde vive una etnia minoritaria arriba de la montaña, sin agua, sin luz, sin nada. Son tribus, prácticamente. Y casi no hablan ni laos. Hablan sus idiomas y tienen una cultura ancestral muy antigua. No, y son animistas, no son budistas. Completamente otro mundo de Laos, en realidad. Y originalmente viene de China, esta tribu. Entonces, iba allí para ver. Y llegué casi a la hora de la noche, que son las 6, y hacía un poco fresco en la montaña. Entonces dormía abajo en una especie de cabaña. Me habían dicho que allí podía dormir. Con la idea, por la mañana pronto, cuando salía el sol, de subir con la luz del sol a la montaña. Entonces, estoy allí, no mucho rato, y de repente una persona muy mayor, con una cesta de mimbre llena de madera muy pesada, aparece del camino y viene y me hace un fuego. Pero yo nunca sabré cómo ella sabía que yo estaba ahí, no lo sé. Pero sin hablar, solo con un poco de gestualidad y muy pocas miradas, me hizo un fuego y vino allá a hacerme un fuego. Y claro, para mí fue... Bueno, por supuesto estaba muy agradecido, pero por otro lado quería comunicar con ella.
pero me daba cuenta que para ella era más que suficiente. O sea, no hacía falta más, ya estábamos comunicando. Es lo que me enseñó esa mujer a mí. buena Son reflexión. valores que a veces en Occidente, incluso si lo comparten, no van a llegar, porque a veces hay una distancia tan grande que ya no hay conexión con quién somos, seres humanos, ¿no? Y esa mujer me impactó mucho. Y más el día siguiente porque luego ella se fue, por la noche se fue. Y cuando por la mañana yo subí el camino que ella había subido la noche anterior y me di cuenta del esfuerzo, yo no sé cómo lo hizo, sin linterna, era 1 hora de camino. Justo Es lo algo que me estábamos impactó muchísimo, mucho. lo estamos comentando hoy, que el esfuerzo que se ve en la gente, el trabajo, o sea, no se ve el esfuerzo que la gente hace aquí por sacar, por ejemplo, hoy fuimos al pueblo de la seda, aquí en Surin, estamos en Surin, en Tailandia, fuimos al pueblo de la seda y vimos cómo se realiza la seda en todos los pasos, desde que está el gusano pequeñito que le van dando hojas de morera para que siga creciendo, y el gusano luego grande, y usan el capullo del gusano, que bueno, que luego se hace mariposa, para hacer la seda. O sea, y el trabajo que conlleva todo eso, o sea, desde que es el gusano hasta que llega a ser seda, o sea, es inexplicable la cantidad de trabajo que hay detrás de todo eso. O sea, y fuimos hoy a la villa y veíamos cómo trabajaban ahí, la gente del pueblo en hacer la seda, y era impresionante. O sea, eran 5 personas para hacer una pieza de 4 metros, 5 meses tardaban. Sí, pero la conexión del tiempo no pesa aquí, no. Exacto, es No. otra forma de verlo. O sea, No. trabajan otra para forma de- pero no viven para trabajar, como en Europa un poco. Es Por como- ejemplo, la Bueno, sensación eso- que sí, en Laos, por ejemplo, la gente tiene mucho sentido comunitario. En Occidente yo veo que es más individual. En Occidente es más yo. En Laos es más nosotros. Siempre te hablan de nosotros, porque la familia está en el centro de la cultura y no está despegada del trabajo. Están unidos siempre. Ya veréis en Laos, cualquier sitio donde vais a comer, a dormir, es una casa de una familia donde está la abuela, los hijos, los nietos, los perros, las gallinas, todo ahí, y trabajan y viven. No hay una diferencia, no estás separado. Entonces es un concepto muy distinto. Y os vais a encontrar mucha gente durmiendo mientras está trabajando, porque están en su casa. Tú vas allí, La se vida despiertan, te hace la comida, luego sigue durmiendo. Claro. O sea, no es como concebimos nosotros el trabajo, que son 8 horas que lo No. tengo que hacer porque no me queda más remedio o lo que sea. Trabajan 12 horas, pero están viviendo las 12 horas. Sí. No hay separación entre la vida y es totalmente distinto. Entonces, es real. Sí. Aparte la conexión con la naturaleza es muy fuerte, muy importante. Entonces, claro, eso hizo mucho. Luego, una cosa que os quiero decir, fijaros que el Laos es bastante largo, son más de 1000 kilómetros, Sí. como Italia, por ejemplo. Y hay 7 millones de personas, la misma cantidad de personas que hay en Cataluña. Imagina, hay muy poca gente. Dentro de Madrid. No hay nadie, vais a ver muchos sitios despopulados. Entonces, Habitado. eso también crea mucho espacio y la edad media es de 23 años, imagina. Hay muchos niños. Vais a ver una cantidad de niños increíble donde vayáis. Muchos niños. Y lo que enseñan O los muchos, ¿eh? igual. Muchos. Hoy hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos de eso. De la Una sabiduría. cosa, volviendo al chat, había alguien que quería hacer alguna preguntita. Vosotros ir preguntando, porque yo aquí os veo, ¿vale? Chicos y chicas, pues preguntarme cosas guapas. Hemos llegado a 22, ahora estamos a 18. Yo me pesaba mucho peor, ¿eh? Muy bien, muy bien. A todas las personas que están aquí en el directo. Gracias. Gracias por estar aquí. Preguntarme cosas, sí, o preguntar a ellos, cualquier Si cosa queréis vamos contestando. hacer una pregunta, exacto. Alguien había dicho que iba a viajar a Laos 20 días. Sí, voy a buscar. Era un chico, voy a buscarlo. Ale Alfaro. Ale Alfaro, ¿verdad? Sí. Ale Alfaro,
dinos todo lo que quieras. Víctor, que está aquí también, tiene pensado ir a Laos, pero a vivir, me dijo. Iba a ir ahora en febrero, sí, quiere mudarse ahí. Pero parece que va a esperar el final de año. Sí. Bueno, aprovecho para contaros, ahora también para la gente que está conectada, acabo de casi terminar una serie muy larga de episodios en Vietnam, en Camboya, en el norte de Tailandia. Entonces, a partir ahora se acabará el contenido de Laos, la ruta de Laos, y empezaremos las cosas nuevas. Pues nos Estoy seguirás muy ayudando. ilusionado por ver. ¿Cómo? Nos seguirás ayudando, que luego cruzamos a Vietnam y luego a Camboya. Sí, sí. Así que Yo os ayudo siempre, sí, os ayudo. El nos problema. seguirán ayudando tus vídeos mucho. Nuevo comentario, espera que tengo los niños. Y espera que me están preguntando. Sí, Ana Ana dice, ¿por cuánto tiempo se quedarán? Ellos se quedarán un mes. Un mes. Van a estar un mes en Laos. Un mes en Laos. Empezarán por el sur y llegarán al norte para entrar en Vietnam. Leila pregunta si los niños van a la escuela. No todos los niños van a la escuela. La mayoría de los niños van a la escuela y la formación es muy, casi nula, es muy básico. Eso lo vais a ver también. Es decir, tú preguntas a la gente de Laos, mucha gente de Laos, ¿dónde está Laos en el mapa? Y no te lo saben decir. Ese es el otro lado. No lo saben y le da igual. No importa. O sea, Laos es muy Laos. Y en la escuela juegan en el patio, básicamente, porque juegan todo el rato. Sí, es como lo del idioma que hablábamos el otro día. Nos dijiste que no tenían gramática. No existe un libro de gramática en Laos. No existe. Hola, mis hijos queridos, qué guapos. María de Carmen González, os saluda. Un beso. ¿Sale un pasaje de Madrid a Laos? ¿Qué significa? Es una pregunta, sí, ¿no? Cuesta un pasaje de Madrid a Laos. Tú lo sabrás mejor, Bueno, Johnny. Sí. Si lo coge con tiempo y depende de la época, se puede encontrar. Bueno, yo normalmente os sugiero viajar a Bangkok y de Bangkok volar a Laos. Volar a Laos de Bangkok puede valer 50, 60 euros, también depende. 80 o mucho. Sí, y volar a Bangkok se puede encontrar ida y vuelta unos 700 euros. Bastante fácilmente si estás detrás. Sí. Sí, y de vuelta, Bangkok. Y luego, imagina, con 800 puedes llegar a Laos y de vuelta. A Laos. Más o menos. Sí, con tiempo. Sí. Han subido un poco los vuelos, los precios de los vuelos después del COVID. Antes encontraba por 600, 650. Nosotros vinimos una vez a Tailandia al sur por 500 euros. Eso Justo es poco, antes. Muy poco. Sí, sí. Era un regalo. Sabíamos que era un regalo, no podía durar mucho. Ana Raimondo, ¿cuál es la mejor época para ir? A ver, hay 3 estaciones en Laos. Está la época de lluvia, de los monzones que viene del sur, que empieza en mayo y termina a finales de octubre. Y luego hay desde noviembre hasta febrero, que para mí es la mejor época, que es la época más fresca y más seca. Y luego hay marzo, abril, que hace mucho calor. Noviembre, febrero es la mejor época. O sea, que hemos La vida allí es muy económica, como dicen. Exacto, es así como dicen. Os puedo dar alguna idea. Por ejemplo, Luang Prabang es una ciudad que se está haciendo siempre más turística, es un poco más cara, pero de una manera muy razonable, ¿no? Pero en general, incluso Luang Prabang, por ejemplo, puedes encontrar un sitio para dormir. Si quieres vivir allí, por ejemplo, pagas mensualmente, con 100 euros puedes encontrar una casa fácilmente. Sin embargo, si duermes en hoteles o en guest house y tal, te sale más caro, porque por lo menos 10 euros al día tienes que pagar, más o menos. Entonces te sale a 300, por ejemplo. Y comer, si no vas a sitio turístico, en la calle puedes comer con 1 o 2 euros, unas sopas muy buenas y otros platos así, 1 o 2 euros. Entre 1 y 2 o 5 euros es el precio, la franja para comer. Pero con 2 euros comes, si quieres.
Entonces, Tabaré Odone nos pregunta, chicos, ¿desde dónde inició el recorrido? ¿Qué lugares piensan visitar? ¿Y cuánto tiempo les llevaría el recorrido? Ese es para vosotros. Tabaré, te mando un abrazo enorme. Es íntimo, el mejor amigo de mi padre, que en paz descanse. Gracias por estar aquí, Tabaré. Pues hemos empezado en Bangkok, en Tailandia, el recorrido. Hemos hecho, digamos, la zona noreste de Tailandia, que es la menos conocida, que se llama la zona de Isan. Bueno, estamos ahora mismo aquí, ya nos queda una parada. El próximo jueves vamos a Laos, que estaremos un mes recorriendo Laos, que Johnny nos está aconsejando y guiando en el viaje de Laos. Y luego estaremos en Vietnam un mes y medio, posteriormente en Camboya. Volveremos a Tailandia, estaremos un mes y medio o así, El sur, haciendo lo que es el sur. Ya luego entraremos en Malasia. Malasia, Indonesia. Un mes en Malasia, 2 meses en Indonesia. Y si nos da tiempo Filipinas. y ahorros, pues llegar a Filipinas también. Ese sería el recorrido. Entonces voy siguiendo contestando, ¿vale? XD pregunta si es seguro, si no hay delincuencia. Laos es un país muy seguro. La delincuencia es 0,1 igual. Es muy, muy seguro. Chicos, una de mis consultas es la siguiente. Llego a Kuala Lumpur, a Vientiane, y desde ahí por tierra a Servan Bien, Luang Prabang, Nong Kiao, Banayang, bueno, vale. Para de ahí cruzar la frontera a Vietnam. La consulta es si necesito llevar reserva previa de alojamiento o se puede ir sin nada. No te preocupes, Ale. Mira, yo viajo, por ejemplo, ahora llevo 3 meses, estaré un mes más aquí, 4 meses. Y duermo no más de 3 noches en algún lugar. Normalmente son 2 noches, porque voy grabando episodios y me muevo de eso. Y nunca sé lo que sucede mañana hasta que he terminado el trabajo. Porque hay lugares donde a la primera hago un episodio y el día siguiente me voy. Y lugares donde uno dice, no, me quedo otra noche porque necesito, hay más que hacer aquí. Pero normalmente son 2 noches. Entonces siempre con una aplicación que te voy a sugerir, reservo el día siguiente cualquier lugar. Es muy fácil. Te escribo aquí, ¿cómo se llamaba? Agoda. Se llamaba Ale. Mira, agoda.com es una aplicación que te puedes descargar, igual que Booking también puedes usar. Pero Agoda en el sudeste asiático se usa mucho, yo la uso mucho más. Y ahí encontrarás todo. Luego, Mercurtube, bienvenido o bienvenidas. Hola Johnny y compañía desde Girona. ¿Cuál es la manera de quedarse la mayor cantidad de tiempo posible en Laos de manera legal? Vale. Hombre, como turista solo tienes una opción. Porque la otra manera legal es haciendo el business visa, es decir, pero necesitas un trabajo en Laos. Supongo que no tendrás trabajo o un proyecto. Entonces, como turista puedes hacer lo siguiente. Como turista tienes 30 días que puede extender 2 veces más, con lo cual se convierten en 90 días. Eso significa que no necesitas salir del país para extender ese visado. Y puede estar 90 días. Después de esos 90 días no puedes extender y estás obligado a salir. Y puedes volver a entrar. Y te dan otra vez los 30 días y lo puedes volver a extender 2 veces más. Es decir, puedes estar 90 días, sales, 90 días y sales, 90 días y sales. Cada vez que entras y sales, dependiendo de la ciudadanía, pagarás aproximadamente para los 30 días 35 o 40 dólares. Y cuando extiende, calcula $1 al día, por lo cual otros 30 dólares. De todas maneras, como son informaciones bastante detalladas, lo que estamos grabando ahora se va a quedar en un vídeo aquí en el canal y podéis volver a consultar. Vamos a ver. Con esas preguntas, Sí. Cuando entras en Laos, ¿te piden un billete de bus de salida? O Nada. Si no piden nada. Vale. Dinero y 2 fotos. Ya está. Y fotos. Es muy fácil, es muy fácil. Es que Laos es muy fácil, ya lo verás. Fenomenal.
Víctor Redondo Molina. Tengo la sensación de que Laos para personas que buscan lo que muestras, diría simplificando que la cultura y su religión coinciden. No acabo de entender esto. A ver, ¿me traducís esto? Perdonad. Tengo la sensación que Laos es para personas que buscan lo que muestras. Diría simplificando que la cultura y su religión coinciden. No lo sé acabo si- de entender, Víctor, perdona. Sí, Yo tampoco, Víctor. Perdón. Ah, Ale, qué bien. Dice Ale, la ruta la armé, Johnny, viendo todos tus vídeos. Bien. Por fin. Todo no me lo puedo creer. Ni yo lo he visto todo. No, me alegro muchísimo. Banayang es un pueblo guapísimo. Hace muy bien ir ahí. Tabaré me dice de dónde soy. Yo soy de Italia. Qué interesante. Muy bien, muy bien. Pues sí que hay gente que quiere ir a Laos. ¿Eh? Yo creo que estoy contribuyendo un poco a estimular a la gente a venir. Ni que hablar, no lo Sí. dudes. Venir por aquí. No lo dudes. Sí, O sea, además porque es que no hay muchos canales de YouTube justo era lo que iba a decir. que hablen de Laos. Es difícil encontrar información, entonces cuando Sí. estás ahí buscando y aparece esto, y además tan Bueno, detallado, tantos tips que en ayuda. español no hay. En inglés hay algunos. ¿Eh? En inglés. Sí, pero en Sí, español hay muy poco sobre Laos. Hablando del tema, como dijimos, tips, lo voy a enlazar con los kips. El kip Eso. es la moneda de Laos. Tuvo una subida muy grande a partir de 2020, ¿correcto, Johnny? Tú que estuviste en el 2018. Superó, o sea, se dobló y subió aún más. Se dobló. O Es sea, eran decir, 10.000. Eran, antes de 2020, con 100 euros te daban 1 millón. A 10. Ahora a te 10.000. dan 2.300.000. Claro. O sea, te dan mucho dinero con 100 euros, que es el equivalente a un sueldo medio, 100 euros al mes. María del Carmen dice, si tuviera que ir a Laos o Tailandia, Laos. A ver, Tailandia es un gran país, es maravilloso. Lo estoy conociendo mucho más en profundidad ahora. He cogido una moto, he viajado por todas las provincias del norte y he hecho 40 capítulos, me quedan 10 más. Todo el norte es un gran parque nacional. Me doy cuenta, hablando de Tailandia, de que realmente, y Laos pasa lo mismo, lo digo mucho en los vídeos, que la gente va siempre en los sitios donde van todos, pero hay mucho, ¿eh? Se van a lo seguro, y entonces no se conoce el país, porque tú vas a ir a sitios donde la gente está acostumbrada a recibir gente como tú una y otra vez, y hacer las mismas cosas, y es como una especie de escaparate, no entra. Hay que, está bien ir a esos sitios, pero luego Hay que ir conocer por, más. Exacto. claro, arriesgarse, perderse. Y Hemos agradecido el hecho de que el 80% de las ciudades que hemos visitado en estos 2 meses en Tailandia, No hemos visto. igual seríamos 10. Algunas ciudades no veíamos turistas, o sea, éramos los únicos. En alguna otra igual veíamos una pareja de mayores, igual un señor mayor europeo, una tailandesa, pero muy poco, Sí. y lo agradecemos mucho, o sea, más De que nada hecho- por el hecho de que es lo real, en definitiva es una manera de empaparse realmente en la cultura de lo que es un país y no lo turístico, que en definitiva ¿Qué es lo que tú dices? No llegas a conocer. Exacto. Pero el problema luego también es que al ser menos turístico hablan menos inglés y es más difícil igual poder es más preguntar. divertido, se aprende más, se comunica más con los ojos, con las manos. Exacto. Hay un idioma Está bien, universal. está bien. Hay un idioma universal que a nosotros nos ha funcionado siempre y es llevar una sonrisa por la vida. Y aparte Laos se habla un poco, no necesita hablar mucho porque te entienden así, no son muy de hablar. Son bastante, están mucho tiempo en silencio, están tranquilos. Espera, que quería insistir con Carmen, ¿verdad? María del Carmen. Quiero dar una explicación un poco más. ¿Por qué Laos? María, te digo Laos porque, primero, mi amor por Laos es visceral, entonces siempre digo Laos. Y también porque va a cambiar, está cambiando. Entonces creo que es una gran oportunidad aún de conocer cierta autenticidad del sureste asiático, como hablábamos antes. Y Tailandia ya está ahí, ya siempre podrás conocerla. Yo te estimulo realmente a ir a Laos. Aquí tiene un montón de vídeos
y puedes consultarlos. A ver, hola chicos, ese mismo. Ale Alfaro, eso mismo me pasó. Quise entrar en información de Laos y poco a poco encontré el documental. Desde allí me simplificaste Laos. Me alegro mucho, Ale. Qué bien. XD, que por cierto, XD, ¿cómo te llamas? Dinos tu nombre. Mejor ir siempre a sitios donde no sean turísticos para conocer mejor. ¿Han probado comida típica de los lugares visitando, supongo? ¿Qué les impactó más y qué tipo de comida les ha gustado más? A vosotros, ¿no? Bueno, Tailandia, la comida es un nivel muy alto, muy variado. Es Cosa una que no vais maravilla. a encontrar en Laos. Laos Era no una es así. pregunta mía. Yo creo que sí, Johnny. Nosotros somos aficionados, más que nada por un vídeo que vi hace unos días, que decía que, claro, o sea, el típico plato de noodles con pollo, con ternera, con cerdo, lo tienen, Las Laos, sopas. las sopas. Sí, pero quiero decir, la variedad que hay y la calidad. Bueno, la calidad en Laos es la misma, pero la variedad, no hay variedad. Ya lo veréis. Es muy bueno, pero claro, en Tailandia hay mucha variedad. Víctor, ahora te entiendo. Quiero decir que Laos es un lugar fantástico para personas que buscan lo que muestra. Es verdad, Víctor. Sí, señor. Tengo la impresión que Laos está subestimada por no tener salida al mar. Estoy de acuerdo. Un turismo masivo, ni grandes aplicaciones como Angkor o Camboya. Vale, has tocado una tecla interesante, Ale, porque Laos es el país que tiene más territorio montañoso de todo el sudeste asiático y no tiene mar. Y esto ha hecho mucho. Ha hecho que no se haya podido construir mucho. Ha hecho que no tanta gente ha ido ahí. Ha hecho de que, aparte que el gobierno no ha construido carreteras decentes, entonces viajar en Laos hay que estar preparado. Hay una carretera que hicieron los franceses durante la colonización, una en de asfalto que da la vuelta al país, que es el 20% de las carreteras. El otro 80%, que es todo lo que hay en medio, es todo tierra. Y parte de las carreteras asfaltadas tiene un mantenimiento pésimo, entonces hay cráteres, hay agujeros enormes. Por cierto, nunca conducir la moto por la noche fuera de las ciudades. Nunca. O sea, vosotros viajar, pero siempre a las 6 calcular que cuando es de noche llegar al sitio. Porque no hay ningún tipo de iluminación y hay agujeros enormes. Entonces tú, una vez me encontré de que tenía que ir muy despacio para ver los agujeros y claro, llegué a las horas tantas porque no. Es muy peligroso, ¿eh? Es lo único que os aconsejo ahí. Ya de por sí no solemos hacerlo. O sea que, y sabiendo que las carreteras ahí son complicadas. Y ya que has tocado el tema motos, Johnny, tú que tienes un máster de rentar bicicletas en Laos. Acabo de hacer 3.000 kilómetros en el norte de Tailandia en 4 semanas. 3.000, un cambio de aceite. No me gustaría animarme tanto. Pues a mí me encanta, me encanta. El tema de alquilar la moto en Laos conllevan el dejar el pasaporte en el sitio, ¿sí? Sí. Qué pena. Es lo que hay. Sí, pero están acostumbrados y lo guardan bien, ¿eh? Luego te encuentra alguien que no te pide nada. Págame, pero la mayoría de la gente te lo pide. Nosotros lo que estamos intentando esta vez es dejar una copia, una fotocopia del pasaporte. Y por ahora más o menos ¿En Tailandia? En Tailandia. No me lo piden. Con fotocopia. Es que Laos son muy especiales en Laos. Son muy especiales en todos. Vale, o sea, Laos es un país que muchas veces no se llega a entender. Os cuento otra anécdota que me salió durante un episodio en las 4.000 islas donde vais a ir. Me sucedió de que llegué, eso fue el año pasado, llegué, había como 40 y pico grados. Era, ¿sabes? Esos días muy calurosos. Cuando estás trabajando con las cámaras, ¿sí? Se hace muy duro, ¿no? Pero llegué a un sitio muy bonito y veo que hay un aire acondicionado y un ventilador. Pero el aire acondicionado no tiene mando. Entonces, un poco de Laos, un poco de inglés, así le digo, oye, pero aire acondicionado. Y dice, bueno, aire acondicionado, habitación con aire acondicionado más caro. Pero era por la noche, acababa de llegar y no quería moverlo todo. Y ella me dijo, no, pero con el ventilador estarás bien. Y dormí, estaba muerto. Y dormí, pero había un poco de calor. El día siguiente, escuchar esto, le digo, oye, lo de que cambiar la habitación me parece que lo voy a hacer. Y dice, vale, vale. Y yo cojo mi mochila, que la había puesto todo dentro y tal. Y dice, no, espérame aquí. Y viene con el mando. ¿El mando? ¿A que sí? El mando.
Sí, viene con el mando. Lo vimos, Entonces, lo vi. claro, sí, eso es Laos. Laos es así. O sea, los parámetros que nosotros usamos para analizar las realidades, para observar el mundo, no nos sirven para nada ahí. Porque Nos ellos vamos a piensan pasar de bien. otra manera. Piensan de otra manera. Entonces digo, hostia, yo como occidental, racional, a mi manera, pensé, o sea, Claro, si me ayer voy me con hubiera dicho que con un mando lo hubiéramos solucionado, yo lo hubiera cogido el mando. la noche Entonces, anterior. nada, pues, eso es Laos. Espera, que Va voy a ser a leer un poco los amigos, ¿eh? Que me sabe mal. Sí, estoy de acuerdo, Ale Alfaro. Suelen hablar los lugareños, preguntarles sus historias de vida. A ver, Tabaré, el idioma es un gran obstáculo y sufro mucho por ello. Pero poco a poco he aprendido siempre más palabras y eso ayuda y él lo agradece muchísimo también. Tanto que le dices dos palabras, entienden que tú hablas lao y empiezan a hablar y no entiendes nada. Pero a veces hablan un poco de inglés y entonces cuando hay posibilidad siempre aprovecho Ahí hay que, es el momento. para Venga, absorber. ven aquí, Pero ven aquí. también tengo muy buenos amigos que hablan inglés y entonces he hablado mucho con ellos y he aprendido muchísimo a través de ellos, de los significados, ¿no? De cómo son las cosas ahí. Por ejemplo, Laos es un país budista, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo y respetarlo, porque hay muchas cosas que hay que evitar. Y hice un vídeo sobre eso. Por ejemplo, el hecho bueno, ya sabéis, quitar los zapatos cuando entráis en cualquier hogar, eso en todo el sudeste asiático, todo Asia es así. No tocar la cabeza de los niños, esas cosas no se ven bien. Eh, por ejemplo, mostrar cariño físico no está bien visto, es una cosa muy privada para ellos. La intimidad es para la intimidad. Entonces, son pequeños detalles, o vestirse de cierta manera, tienen tendencia, sobre todo, incluso los hombres, ¿no? Pero más las sí. mujeres, a taparse. El cuerpo es sagrado, entonces, pues, es un respeto así. Entonces, esas cosas hay que considerarlas y son importantes. Y eso, Luego, por con la ejemplo, policía, te digo, con perdón, la policía aprovecho para decirte otros tips. Si tiene algún tipo de conflictito tonto como la moto, a veces puede pasar cualquier cosa que te paran y tal, y te piden dinero, porque hay mucha corrupción allí, nunca discutir, no siempre merece la pagar, pena. porque solo vas a empeorar. Son muy educados, pero ellos, el sistema funciona así. No puedes entrar en conflicto con esto. Dime, Sí. dime. Para eso hay cosas que es verdad que no merece la pena discutir y esa es una de ellas. O sea, igual que No, si sí, en la frontera he leído alguna cosa que es una frontera que igual te pueden pedir algo más, no me compensa pelearme con el, con el de inmigración. ¿Qué quieres? no. Claro, claro. Tampoco. Pero te quería preguntar sobre la ropa, porque, por ejemplo, para, para las mujeres, en los templos hay que Sí, taparse, pero tapar. en las ciudades o en los pueblos también es No, mejor, no, más. Ahí ya me. no. Ya, En Luang Prabang, que es la ciudad más turística, y van bien aún más. Las chicas van como en Occidente, como muy así. Pero normalmente las mujeres de Laos no se visten así. ya. Entonces, por ejemplo, si vas en un pueblo muy remoto, en tribus, en sitios tal, y yo si No lo fuera hago. mujer Sí, cambiaría un poco para no llamar la atención, o sea, porque lo hago aquí no, también, algo que pero era un poco por saber un poco, porque yo lo hago y veo a chicas tailandesas aquí, por ejemplo, con pantalón corto y yo voy con pantalón largo. Entonces, un poco por saber si ahí también me lo puedo encontrar igual o no. yo y moderaría un poco los hábitos para respetar las tradiciones, las costumbres del país. Y así te integra más, es más fácil. Mm. Sí, no, por En eso y este por caso respeto. respetas. No, sobre todo por eso. Seguimos leyendo, ¿vale? Soy Concha. Hola chicos, bonito directo, cuidaros. Hola Concha, bienvenida. La madre de Víctor. Claudia. Ah, mira, qué bien. ¿Qué tanto, por cierto, de laoses hablan inglés? Quizás más en la capital. Muy pocos, Víctor. Eh, mucho menos que en Tailandia. La verdad que poca gente habla inglés. Muy poco.
Pero me he dado cuenta que mucha gente le asusta ese tema, pero a mí nunca me ha preocupado porque, a ver, decir comer, beber, dormir, hola, adiós, se puede aprender en Laos, rápido, en laosiano, es rápido, y con eso te defiende. Y ellos además están acostumbrados a atender. Os vais a entender, porque la actitud es lo más importante. Es decir, si tú al otro lado encuentras una persona que no habla tu idioma, pero está muy abierta a recibirte, es muy fácil conectar. Muchas veces habla el mismo idioma, pero no conectas. Laos conectas. O sea, no os preocupéis del idioma para nada. Es lo último que os debe preocupar. Internet funciona bien. Internet y se puede... Sí, Ana, Internet funciona muy bien. Casi siempre. Y yo viajo con el Google Map. Aparte que puede descargar el mapa sin conexión. Vanesita dice, la chica sentada en la moto detrás con las piernas cruzadas en falda es increíble. Eso me encanta a mí Es también. verdad. A mí me encanta también. Es bonito de ver, ¿eh? Sí, sí. Parece la modernización de ir a caballo. Sí. Una maravilla. Porque ello tiene una falda tradicional, que la veréis. Sí. Decidme que mi compatriota anda por Tailandia y va a entrar en Laos con el termo y mate. No hay sé. hierba, es muy difícil encontrar la hierba aquí en el sudeste asiático. Pero tiene que Ay, traer, sí. claro. Muy complicado. Nada, me gustaría más que tener un mate ahora mismo. Sí. Os quería preguntar a todos, porque muchas personas vienen por vosotros, creo, ¿no? No sé cuántas son. No sé, hay Pero gente que no conocemos. me gusta mucho, Isabel dice, no lo veo a Bruno con termo y mate. Me gusta mucho la idea de seguir haciendo directos. De hecho, es algo que iba pensando durante mucho tiempo, pero nunca encontré el momento. Pero me gustaría un día tener cierta continuidad. Trataré de... A ver qué opináis vosotros también. Se trataría quizá de encontrar unos temas, también invitar personas, tener diálogos y abrir un poco, no solo a Laos, a otros países y a los viajes en general. A ver, ¿es fácil conseguir un terreno para cultivar alimentos de alquiler? Es muy fácil conseguir un terreno y son muy baratos. Pero no puede, o sea, puedes comprarlo, pero no lo puedes poner a tu nombre. Como Tailandia. Un pequeño detalle. Sí, entonces, o tiene un muy buen amigo de esto que lo compras y está a su nombre, pero para venderlo tendrá que pedirte permiso a ti. Es bastante complicado. O personas que se casan, entonces, bueno, todo esto genera un asunto familiar. Aunque luego, cuando te casas con una chica de Laos, tienes deberes hacia su familia que son muy importantes, ¿eh? Todo lo que son los padres, los abuelos, los hermanos, las hermanas, tiene que contribuir económicamente. Es un sistema distinto. La familia es el centro de la cultura. Cuando tú casas a una mujer de Laos, eres parte de la familia y tienes toda la responsabilidad que conlleva ser parte de una familia Lao. ¿Qué tipo de enchufe se utiliza? Mira, lo tengo aquí, no, aquí no lo tengo. Es un enchufe distinto y necesita un adaptador, pero sin adaptador funciona también. Igual que en Tailandia, ¿verdad? Vosotros usáis. Que aquí tengo Míralo, ahí está. el europeo de toda la vida. Que usamos Exacto, y entra igual. Tiene 3 agujeros, pero entra perfectamente. Y funciona perfectamente. Funciona. Yo lo que os sugiero es, os muestro una cosa que tengo aquí. No sé si llego a poder... Perdonar. No, mejor que no. Bueno, llévate, yo por ejemplo, como tengo muchos aparatos para grabar, cargo mucha batería, cada día tengo dron, cámara y tal, me llevo un cable con varios enchufes, Un porque a lo alargador. mejor llegas a Laos a veces, eso, llegas y hay solo un enchufe, ¿sabes? Entonces, si quieres cargar el móvil, el ordenador y tal. ¿Qué más? Lo del terreno, Víctor, es así, puedes comprarlo, pero no lo puedes poner a tu nombre. Ah, no, perdona. Te he dado una respuesta equivocada. No puede comprar terreno en Laos, ni siquiera a nombre de otro. Puedes comprar la casa que ocupa el terreno. Perdona, me estaba equivocando. Es curioso, puedes comprar la casa, pero no el terreno, lo cual es difícil de entender, pero es así. Y la casa no la puede poner a tu nombre.
Es así. O sea, Luego, es muy como que el interesante el terreno directo. Sí, sí, el terreno, no, la es casa del sí. Pasa país. que, claro, la casa, sí, la casa ocupa el terreno, pero es así. Curioso. Gracias, María. ¿María es tu mamá? ¿O me equivoco? Ah, vale. Y chicos, ¿qué tal el transporte público para trasladarte entre las ciudades? ¿Te refieres a Laos o ahora no sé si como habla Ale estaba vosotros? preguntando por Laos que iba a ir. Bueno, el medio de transporte es el autobús o el minivan, ¿no? La furgoneta. El transporte es muy lento. Yo he hecho una media de tempística y kilometraje que cuando no llueve, la media es 100 kilómetros, 3 horas, para que te hagas una idea. Es un tiempo normal, es cuando va Una bien. buena Si llueve ya la cosa se dispara. Con calma. Porque te digo, las carreteras asfaltadas también son muy malas, ¿eh? Son muy malas. Algunas son, algunas más o menos, pero hay otras que son increíblemente malas. Van empeorando, se van deteriorando y no la arreglan. Bien. Bueno, llevamos una hora, ¿eh? Estoy muy contento. La gente ha Tiempo pasa. preguntado muchas cosas. Sí, sí. Sin pausa, pero sin prisa. Prisas nunca, Isabel. Estoy de acuerdo. Vos Oye, se me ha mañana, ocurrido una cosa. Se me ha ocurrido una cosa que creo que os puede gustar. Cuéntanos. Víctor, para ver elefante tienes que ir lejos de Luang Prabang. Amo los elefantes tan nobles. No, en Luang Prabang, saliendo de la ciudad, ya te diré dónde si quieres. Te mandaré un enlace si quieres. Hay un sitio donde hay elefantes y los cuidan bien. Sí. Ya te enviaré. Pregúntamelo por mail o por donde sea y así me acuerdo y te envío el enlace si quieres. Sí, sí que hay elefante ahí. Se me ha ocurrido, ya podría estar bien, después de que vais a Laos, ¿por qué no hacemos un directo del después? ¿Os apuntáis perfecto. o no? Qué Sí, sí, guay. sí, Es sí. guay. Es El decir, antes y vais el a tener completamente, ahora estáis como con muchas expectativas, mucha ilusión, pero después que habéis vivido, podemos compartir la vivencia y también ellos y ellas pues van a escuchar y hay muchas personas aquí que están interesadas en Laos, le puede interesar vuestra experiencia. ¿Qué os parece? me parece Hacemos la fenomenal. parte 2, Parte 2. El antes y el después. Muy bien. ¿no? Perfecto, quedamos así. Entonces, ¿cómo hiciste 3.000 kilómetros? No, una semana no. Germán, estamos confundiendo. O sea, los 3.000 kilómetros lo hice en el norte de Tailandia, donde las carreteras son buenísimas. Y la hice en 4 semanas. Aquí las carreteras, yo estoy en Tailandia ahora y ellos también. Estamos hablando de Laos, pero estamos en Tailandia. ¿Sí? Yo estoy en el norte y ellos en el sur. Carretera buenísima. Viajar en Tailandia es normal, no pasa nada. Incluso por la noche se viaja muy bien. Bueno, han aprobado el próximo directo. Quedamos así. A ver, Ale dice, Aprobado. Johnny, ¿sabes si se puede entrar con el dron a Laos y te pone algún problema con ese tema? Ningún problema, Ale. Ninguno. Y ningún país del sureste asiático donde yo he estado me ha puesto ningún tipo de problema. Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia. Puedes entrar y siempre que no esté cerca de aeropuertos, vuelas o centros militares, aléjate de los militares. Pero vuelas sin problemas. Incluso en ciertas ciudades he podido volar cuando el aeropuerto está lejos. Pero conducen al otro lado de la vía. Cuidado, es verdad. No, pero en Tailandia, ¿eh? En Tailandia conducimos a la izquierda. Sí. Pero En en Laos, Laos, a la... No, como en como en Europa. España. Sí, 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 sí. Ahora se nos hará raro eso. Bueno, chicos y chicas, si como son las 11, yo podría seguir, pero no os quiero entretener más. Si tenéis algún tipo de pregunta, inquietud, cualquier cosa, preguntarme ahora y vosotros también si queréis comentar alguna cosa. Y de todas maneras, la segunda parte la hacemos cuando queráis, cuando entráis en Vietnam, quizás hacemos un parroncito y quedamos. Quizás podemos mantener el domingo a esta hora, que parece que a la gente le ha ido bien. Buena ¿No? hora. Perfecto. Va Perfecto. a ser Pues divertido. Tengo curiosidad. Además, lo que podemos hacerlo, que no hablemos antes nosotros de Laos, sorpresa. si logramos. A ver, si necesitáis algún tipo de ayuda, por supuesto, os sigo ayudando. Pero Muchas luego gracias. la charla importante la hacemos aquí.
Perfecto. ¿vale? Dice, Buena creo idea. que con tu guía y conocimiento sería fantástico conocer la experiencia de ellos. Yo también creo que estará bien. Querido. ¿Algún comentario de entrar en Vietnam por la frontera Mon Qua? ¿Lo recomiendas? Yo nunca he entrado en Vietnam por el norte, Ale. Pero desde Nosotros Mon Qua, ellos sí, yo nunca he entrado. He llegado hasta arriba, pero sin entrar. Sí, la recomiendo como cualquier entrada, todas son igual de buenas. sí, en Te la principio, recomiendo porque el norte de Laos es muy interesante, muy distinto, el norte completamente distinto. Hace mucho más frío, las etnias son distintas, es interesante el norte. Gracias, Víctor. Bueno, desde Mallorca, cuidaros mucho. Vale, pues nos estamos despidiendo. Bruno y Claudia, muchísimas gracias. Ha sido muy ameno y sí. me ha gustado mucho la presencia de la gente también. Abrazo gigante desde Uruguay, lindos besos. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos y todas y aprovechar lo que sois nuevos, si queréis suscribiros al canal y apoyar el proyecto, me encantaría. Suscribiros todos, por favor. De hecho, antes de que vayáis a salir, tenéis que suscribiros. Sí. Hace mucha ilusión cuando suben los suscriptores, porque os llegarán mis vídeos, quizás lo vais viendo y opináis y nos conocemos más, ¿vale? Así que suscribiros. Kopchai, diríamos, Oye, chicos, ¿no? Kopchai. Eso, Cop un crap. Oye, eso le estás hablando Laos ya, ¿eh? Kopchai, Lai. Bopañán, ¿no? Ah, no hemos hablado del Bopeñán. Espera, tengo que hablar del Bopeñán antes de ir. El Bopeñán es la síntesis de la cultura de Laos. El Bopeñán es un comodín que tenéis que utilizar en muchas ocasiones y os va a ayudar mucho. El Bopeñán literalmente es como no pasa nada, pero depende de la situación, tiene otro sentido. Siempre es positivo. Es como take it easy en inglés también. Es como tómatelo con calma, no pasa nada. O de nada, cuando dice gracias, pues de nada, ¿no? Bopeñán. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, cuando vienen los tuk-tuk, los conductores, que en Luang Prabang, por ejemplo, que van detrás de los turistas y te dicen algo, ¿no? ¿Quieres ir a algún sitio? Y tú dices, Bopeñán. La sonrisa que le provoca ya está. Ya no hay... Ya está solucionado. Porque Bopeñán hace paz con el mundo. Bopeñán es algo que tienes que vivir, es increíble. Es muy bueno el de Bopeñán. Contaré en el próximo directo, contaremos la experiencia. Lo podremos titular el encuentro Bopeñán, algo así, ¿no? Me gusta. Sí, sí. Vale, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Johnny. Gracias. Hasta la próxima. De aquí a un mes nos vemos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.